Cordial saludo. Caminos de bienestar para la armonización socioemocional y la corresponsabilidad en el contexto rural. Propuesta de sistematización de la experiencia del proyecto de convivencia escolar del Centro Educativo Municipal Los Ángeles. Quien les habla, Claudia Elizabeth Igua, y la asesora Ángela Jimena Cruz Prado. El Centro Educativo Municipal Los Ángeles está ubicado en el corregimiento de Santa Bárbara, en Pasto, Nariño. Ofrece un servicio de educación integral en los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria. Pertenece a una comunidad dedicada a la actividad agrícola y a la economía de subsistencia, puesto que trabaja en la tierra en calidad de empleados para terratenientes, población que ha sido víctima del conflicto armado y desplazamientos forzosos, pero con gran capacidad de resiliencia. Dentro del proyecto educativo de convivencia escolar está la experiencia pedagógica llamada Construyendo Bienestar, escuela que siente, dialoga y convive. Inicia en el 2020 con el inicio de la pandemia, en el marco del proyecto educativo PESC, liderado por el equipo docente y orientación escolar. La escuela pretende contener la crisis de comunicación y el aislamiento provocado por el COVID-19. En el 2022 y 2023, con el retorno a las aulas, encontramos estudiantes totalmente diferentes. Se evidenció manifestaciones de vulnerabilidad afectiva, baja tolerancia a la frustración, altercados verbales y vacíos en la regulación de emociones entre los estudiantes. Y en el 2026 se consolida la propuesta y se estructura formalmente a partir de ejes orientados a la cultura de paz, a la salud mental escolar, a la corresponsabilidad familiar y al fortalecimiento del Comité de Convivencia Escolar. Se encontraron muchas dificultades, entre ellas las limitaciones de conectividad digital y escasez de dispositivos tecnológicos generó fragmentación en la participación de los estudiantes y el seguimiento de los procesos de convivencia. El retorno a la presencialidad con todas esas conductas que manifestaron los estudiantes incrementaron los conflictos interpersonales y expresiones de irrespeto verbal. Y los docentes se enfrentaron a este desafío en el aula sin tener las herramientas necesarias. Y por último, el ausentismo de los padres de familia a reuniones por el cruce de horarios con las jornadas laborales de las familias del campo. Caminos de Bienestar para la Armonización Socioemocional y la Corresponsabilidad en el Contexto Rural nace de la necesidad de comprender de manera reflexiva y crítica la evolución de los procesos de convivencia y salud mental escolar dentro de un contexto rural. La práctica educativa cotidiana genera saberes significativos que en muchas ocasiones quedan visibilizados o fragmentados si no son sometidos a una reconstrucción analítica. Tal como lo indica Jara, la sistematización constituye en una interpretación crítica de la práctica para extraer aprendizajes que permitan transformarla. Por ello, el interés primordial radicó en valorar cómo una comunidad educativa aislada supera fácilmente sus dificultades. Entre los actores están los 109 estudiantes que buscaban espacios de escucha donde sus opiniones y emociones fueran tenidas en cuenta sin temor a ser juzgados. 20 docentes y directivos quienes buscaban herramientas metodológicas y pedagógicas concretas para gestionar el clima del aula y cómo abordar pacíficamente los roces cotidianos según las normas socioemocionales. Y las 200 familias que esperaban orientación cercana sobre pautas de crianza y una interacción más comprensiva con la institución educativa. Esta propuesta se direcciona desde tres ejes. La bitácora de emociones. Inicialmente, el malestar de los docentes era el llenar formatos densos y que les generaba esto más trabajo al que ya tenía. Por eso se planificó un formato muy sencillo y práctico. Incluso era pegado en el escritorio donde solamente debería diligenciar el nombre del estudiante y la novedad. Sí, para hacerlo incluso utilizaron hasta palabras claves para hacerlo como más rápido. Al final de la semana, simplemente por un audio de WhatsApp, ellos agregaban todos estos comentarios para así ir recopilando todas las experiencias. En la escuela de padres itinerantes y descentralizada, que fue otro eje, este estaba adaptada a los horarios y lugares veredales. Por ejemplo, las reuniones de padres de familia se hacían siempre en la sede principal, sabiendo que la institución cuenta con cuatro sedes, pero siempre se hacía en la principal. Ante esto, se organizó ya cada escuela de padres en cada una de las sedes y además, cuando era tiempo de cosecha o de trabajo duro del campo, la escuela de padres se trasladó hacia allá, hacia el campo.
y donde se les brindó esa orientación, esa actividad fue muy enriquecedora y muy acogida por los padres de familia. Y por último, la mochila de regulación emocional, donde se les brindó a los estudiantes espacios de pintura, música, cerámica, arte, teatro, y donde ellos estaban, mientras hacían las manualidades, ellos se expresaban libremente y contaban sus experiencias. Y a esto se le sumó el Círculo de la Palabra organizado con los papás como un medio de desahogo, por donde ellos pedían que por favor se los formara en pautas de crianza porque los estudiantes quedaron totalmente irreconocibles después de una pandemia. Los logros alcanzados son la disminución progresiva de la agresión interpersonal que había entre los estudiantes, la reestructuración del proyecto institucional en 4 ejes estratégicos articulados con el PI, el Comité de Convivencia Escolar, y este funcionó como un órgano preventivo más que sancionatorio. Y el reconocimiento por parte de la comunidad educativa sobre la importancia de la salud mental y la salud socioemocional como pilares formativos indispensables dentro del currículo. Como lecciones aprendidas está la flexibilización institucional como garantía de inclusión, la regulación emocional como precondición del aprendizaje y la sistematización cualitativa como memoria viva. Lo que no se documenta tiende a desvanecerse. Y contar con los instrumentos sencillos de registro empodera al docente y visibiliza las transformaciones sociales de la escuela. ¿Qué se debe continuar? Con los talleres itinerantes, con el uso sistemático de la bitácora, con los círculos de la palabra, con secuencias didácticas y artísticas y el fortalecimiento preventivo del Comité de Convivencia Escolar. Y se debe evitar las citaciones a los padres en horario de jornada agrícola, los enfoques sancionatorios, la implementación de proyectos transversales desvinculados del PI y el uso de formatos densos para poder llevar un registro pedagógico. El impacto y resultados de la propuesta generó nuevas necesidades, entre ellos la necesidad de institucionalizar la bitácora emocional en la evaluación cualitativa del informe académico, con el sentido que se haga obligatorio el diligenciamiento de la misma dentro del aula, la exigencia de la formación continua del equipo docente en primeros auxilios psicológicos, manejo de trauma infantil y DUA para profundizar las competencias emocionales de los aprendizajes académicos y la adaptación permanente de los calendarios escolares a las actividades agrícolas. Como transformación de los roles de los actores, en los estudiantes pasaron de ser receptores pasivos a protagonistas de su autorregulación y mediadores de convivencia pacífica. Los padres de familia dejaron de ser observadores distantes para convertirse en aliados estratégicos y corresponsales. Y los docentes y directivos pasaron de un enfoque tradicional o normativo hacia el rol de investigadores de su propia práctica. Como aspectos recomendados para la mejora está que esto se siga ampliando con redes de apoyo externo institucional, como Secretaría de Salud, ICBF, entidades comunitarias, para el tratamiento de casos psicosociales de complejidad que requieran atención especializada. Como segundo, diseñar un repositorio digital que salvaguarde las producciones artísticas y literarias elaborado por los estudiantes dentro del proyecto. Igualmente, diseñar un archivo digital para compilar las evidencias históricas de años anteriores y finalmente desarrollar una evaluación de impacto a largo plazo que mida el efecto de la educación emocional en el desempeño académico. Finalmente, como conclusión, a la luz de los planteamientos de Jara y Torres, la sistematización como práctica formativa y transformadora nos enseñó que la teoría cobra sentido cuando esta nace de la lectura crítica de una realidad vivida. Este proceso deja como conclusión fundamental que la salud mental educativa y la corresponsabilidad comunitaria son condiciones indispensables para la equidad, la justicia social y la formación integral de los estudiantes. La corresponsabilidad de la educación rural se logra construyendo puentes de confianza, adaptación en horarios y el reconocimiento del valor de los saberes comunitarios. Y la sostenibilidad emocional, de acuerdo con Vizquerra, es el fortalecimiento de competencias emocionales en el contexto de la pospandemia y vulnerabilidad rural. Muchas gracias.